Hola, ¿qué tal? Aquí después de tanto tiempo reencontrándonos, volviendo a la palabra, a la bendita, preciosa, jugosa palabra de Dios. Uno siempre piensa, ¿servirá? ¿Habrá alguien que realmente sea alimentado con ella? Y vale la pena intentarlo. Siempre vale la pena compartir la palabra de Dios. Así es que aquí vamos, una semana más, con la gracia y la bendición de Dios. Vamos a ver hoy día el capítulo 10 de Isaías. Este capítulo tiene una característica que básicamente habla de un solo tema. Nos está hablando de Asiria, cómo Asiria sería usado por Dios para castigar a Israel, al reino del norte, y luego vamos, te lo voy a poner primero en el plano de lo que se ve. Y luego Dios castigaría a Asiria por haber sido el instrumento a través del cual él había usado este pueblo para castigar a Israel, o sea, en criollo. Dios usa a Siria para castigar a Israel y luego castiga a Siria por haber castigado a Israel. Y es como que ¡pum!, tu mente explota, ¿no? No entiendo. Primero lo usas y luego lo castigas por... No entiendo. Recuerda siempre, siempre, siempre el contexto histórico, la hermenéutica histórica contextual. Entonces, si tú lees la Biblia sin ese criterio, sin ese pensamiento, puedes llegar a confundirte y a pensar cosas que no son, como lo que acabo de mencionar. Te uso y luego te castigo por haberte dejado usar, por haber sido el instrumento que yo utilicé, es como que explota en la cabeza. Del versículo 1 al versículo 4 está el castigo de Dios a Israel. Pero antes de continuar, por supuesto, y como siempre, mi fiel querido amigo Mate. El castigo a Israel, aclarando siempre que es a Israel, el reino del norte. Acuérdase que después de Salomón, Israel se divide, reino del norte con 10 tribus, que generalmente se le conoce como Israel, también como Efraín, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, Judá, que son 2 tribus solamente, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, aunque también hay un trocito de la tribu de... Oh, se me fue ahora el nombre, si me acuerdo te lo digo. Pero básicamente eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, del sur, cuya capital era obviamente Jerusalén. Dice versículo 1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué harán en el día de castigo? ¿A quién se acogerán para que les ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejarán su gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta es la razón por la cual Israel, el reino del norte, sería castigado. Hay una cosa que a Dios lo mueve profundamente, la injusticia. La injusticia, pero principalmente la injusticia con 3 categorías de personas: los pobres, las viudas y los huérfanos. Es algo que a Dios, la primera vez que aparece en la Biblia que Dios se llena de rabia, de ira, fue cuando estas 3 categorías fueron vulneradas. Cuando la gente que está en poder, lejos de hacer algo para ayudar a esta gente, lo único que causa es más pobreza, más dolor, más necesidad. Es algo que a Dios le vuela el coco, no lo soporta. Y esta fue la razón principal por la que Dios les dijo, ok, ustedes quieren seguir haciendo lo que quieran, no hay problema, pero tengan en cuenta que por estas razones ustedes van a caer la espada. Y después, ¿a quién van a recurrir por ayuda? Yo no sé, dice, acá le dicen, ¿no? Ustedes van a caer, van a estar entre los muertos, ¿a quién se van a acoger? ¿A quién van a pedir ayuda cuando el asolamiento venga de lejos? Dios ya tenía un plan, utilizar a un pueblo lejano, que fueron los asirios,
para poder traer castigo sobre Israel, principalmente por estas tres razones. Recuerda, las viudas, los huérfanos y los pobres. Tres categorías que Dios protege de una manera excepcional, excepcional. Por eso es que un salmo dice, el que da al pobre es como que diera a Dios. Así que siempre que tú puedas colaborar y hacer el bien con cualquiera de estas tres categorías, hazlo, porque eso trae alegría al corazón de Dios. Del versículo 5 al versículo 16, Asiria sería el instrumento utilizado por Dios, el pueblo que Dios iba a usar. Acá hay algo bien importante para resaltar. Tú aquí podrías reafirmar un criterio que por mucho tiempo, por siglos, la iglesia ha utilizado, ¿no? Dios está en control, Dios castiga y Dios manda cosas malas para enseñarnos. Cosas con las cuales creo que todos los cristianos hemos comulgado en algún momento. Pero que cuando tú empiezas a entender el criterio de reino, empezar a entender lo que hay en el cielo hacia la tierra, el corazón de Dios, te das cuenta que nada que ver, nada que ver. Pero en estos versículos tú claramente podrías decir, no, mira cómo Dios está utilizando. Versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Como que Dios dice, yo te voy a utilizar a ti, Asiria, para que tú hagas todo lo que yo estoy con tanta rabia. Yo no me animo a hacerlo, pero tú lo vas a hacer a través mío. Encima vemos un Dios tipo cobarde, ¿no? Que Él no se anima a hacer algo y manda a un pueblo. Versículo 6, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Es como que no, yo voy a utilizar a Siria. Y todavía, acá hay una cosa que todavía suena más loco, versículo 7. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. Asiria va a pensar que Dios lo hace todo por iniciativa propia. Es como cuando dice, no, ni un pelito de tu cabeza cae al piso sin que Dios lo sepa. Dios sabe todo, todo, absolutamente todo. Y recuerda que estamos bajo el antiguo pacto. Haces bien, te premio. Haces mal, te castigo. El pacto de paridad que existía en ese tiempo entre Dios e Israel. Entonces, Asiria va a pensar que ellos son los que tienen la iniciativa, los que han tomado la decisión de hacer esto, pero no, están todos bajo mi control, porque yo tengo el control, porque yo castigo, porque yo mando cosas malas para enseñarte. Si tú lees esto con ese criterio, vas a decir, acá lo dice, y de verdad, ahí lo dice, y resulta clarísimo todo esto. Pero es importantísimo entender siempre bajo qué pacto y bajo qué mentalidad contextual, hermenéutica histórica se está desarrollando todo esto. Versículo 12 dice, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Primero te utilizo y luego te castigo por haber hecho lo que yo quise que hagas. Suena total, completa y absolutamente ilógico, como que injusto. Primero me utilizas y luego me castigas por haberme utilizado para hacer lo que tú querías que yo haga. Y dice, no, porque Asiria pensaba que ellos estaban tomando la iniciativa, que ellos habían decidido, no porque Dios los estaba utilizando tipo títeres, ¿no? Tipo marionetas. No se da, Asiria no se da cuenta que Dios los está utilizando como marionetas. ¿Será que Dios usa a la gente así como Dios usó a Faraón? Así como hemos visto en muchos lados que Dios cerró el corazón de determinadas personas, así como hemos leído en muchos lugares que Dios cegó los ojos para que no vean, tapó los oídos para que no oigan, nubló el entendimiento para que no puedan captar las señales.
¿será que Dios hace eso? Y hay mucho cristiano que sí lo piensa, que sí lo cree, que piensa que efectivamente esa es la manera de obrar de Dios. Y si tú lees esto sin el entendimiento del contexto, claramente puedes decir, pero eso es lo que está diciendo acá, que Dios utiliza a la gente, o sea, que tú eres descartable, te necesito, te uso, ya no te necesito más, te voto. Y es una mentalidad horrenda para acercarte a Dios, pensar que solamente te usa porque te necesita. Una vez que te dejó de necesitar, chao, fuiste descartable a la basura o al tacho de reciclado. Versículo 13 dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente y quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. El pecado de Asiria fue el orgullo, pensar que ellos estaban haciendo todo por mano propia, sin darse cuenta que Dios los estaba impulsando. Hay una cosa importantísima de entender. Una cosa es que Dios esté en control y te utilice como una marioneta. Otra cosa es que Dios de alguna manera apoye una circunstancia, un hecho, una persona, algo, que Dios lo apoye y que Dios esté detrás de todo eso. En una sanidad, Dios está de todo eso. En una provisión, Dios está en tu vida en general. Dios está todo el tiempo contigo, cuidándote, guardándote. La cantidad de accidentes que tienes que haber sorteado gracias a la protección sobrenatural de Dios, que tú por ahí ni siquiera te diste cuenta. La cantidad de veces que has estado en peligro y Dios te ha guardado. Y como digo, por ahí tú ni remotamente fuiste consciente de que Dios estaba detrás de... Dios está detrás de todo, pero que Él te controle como una marioneta, no, no. El faraón decidió endurecer su corazón, Dios lo dejó. Esta gente decidió en su orgullo ir contra Israel y saquearlo y destrozarlo, Dios lo dejó. No somos marionetas en manos de Dios. De los versículos, el versículo 13 habla del orgullo, que es uno de los pecados más horrendos, porque fíjate que la raíz prácticamente de todos los pecados es el orgullo. ¿No? Cuando tú robas es porque ese sí tiene y yo no tengo. ¿Cuál es la razón? El orgullo. Si tú matas, me dijo tal cosa que no tendría que haberme dicho, entonces lo maté para callarle la boca. Básicamente, y el primer pecado grosso, el de Lucifer, ¿por qué fue? Por orgullo. Así que el orgullo es un pecado que yo te aconsejo que lo mantengas a raya. Del versículo 15 al 16 suena como lo que acabo yo de decir, ¿no? Que somos descartables. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. ¿Tú has pensado que tú estás manejando todo eso? Yo te utilicé, yo te usé. Tú fuiste simplemente un instrumento en mis manos. Tú podrás decir, viste, acá otra vez está diciendo que Dios usa a la gente según su complacencia, según su capricho. Si ese es el concepto que tú tienes de tu Dios, no es mi Dios, no es el mismo. Mi Dios es completamente diferente. En este pacto, bajo el paraguas de este pacto, así se actuaba, así se hacía. Eso es lo que se acostumbraba. Dios siempre ha respetado las costumbres de cada pueblo, su cultura, su forma de ser, siempre, 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 siempre lo ha respetado. Porque Dios no es un Dios que controla, que manipula, que utiliza, nunca, nada, jamás, absolutamente. De los versículos 17 al 25 es la restauración de Israel. Me encanta. 17 dice, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinas. Siempre viene la palabra de restauración, incluso en el antiguo pacto,
incluso en este pacto de plum, golpe, castigo, cosas feas, cosas malas. La gloria de su bosque y de su campo fértil, no, ese versículo no. Esto es como había quedado Israel después de Asiria. 18 y 19 es como Israel había quedado después de que Asiria lo asoló. Por eso no es el versículo que estoy buscando. Versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que lo que haya quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. La idea de Dios eternamente, desde que existe el ser humano, es vuelve a casa. Aquí estoy, te estoy esperando, estoy atento a ti. La parábola del hijo pródigo, mirando, oteando el horizonte, a ver en qué momento apareces. Siempre, 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 siempre hay una palabra de restauración, de esperanza, de decir, ven, ven, ven porque yo quiero tener una relación contigo. Sigue hablando de la restauración de Israel hasta el versículo, hasta prácticamente el final. El versículo 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dios cuidará de Israel, Dios cuida de lo suyo, pero Dios quiere que todos sean suyos. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que toda persona venga a Él, que toda persona de alguna manera que de alguna manera Dios está atento, pendiente. O sea, muchas veces te pasan cosas no bonitas y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me cuidó? ¿Por qué no me protegió? ¿Por qué no estuvo conmigo? Y más de una vez te podría haber pasado algo mucho peor todavía. Sin embargo, Él siempre estuvo ahí contigo, acompañándote, cuidándote. Dice, la carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz. Esa es la voluntad de Dios. Su voluntad perfecta para ti siempre es quitarte carga, que tú tengas una vida bonita, una vida feliz, una vida llevadera. El versículo 32 dice, aún vendrá día cuando reposará en No, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Siempre habrá situaciones, personas que de pronto atenten contra ti, siempre, siempre, porque lamentablemente el corazón humano es un corazón insatisfecho. El orgullo hace de pensar, ¿por qué tú tienes y yo no? ¿Por qué tú logras y yo no? ¿Por qué tú alcanzas y yo no? Y ese orgullo muchas veces mueve cosas negativas que la gente tiene ahí metida adentro. Amenazas a Israel. El versículo 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Alguien se metió contra el aliado de Dios. ¿Cuál es el socio de Dios? Israel. Alguien se metió contra Israel y según las leyes de este pacto, el Dios de Israel, su aliado, tenía que salir a pelear por él, que es Dios. Entonces Dios salía y castigaba. ¿Por qué Dios tiene que castigar de esa manera? Porque eres socio de Dios y Dios siempre cuida a lo suyo. Versículo 34. Y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Haciendo una alusión a todo el poder de Asiria. Todo lo que Asiria consideraba que era su fortaleza, su fuerza, sus bosques, sus árboles, sus armas, sus herramientas. Dios dice, así, lo voy a impulsar de una manera como si fuese paja, como si no fuese nada, porque en verdad, para Dios todo lo que existe en esta tierra es como paja. Él lo hizo para que nosotros lo disfrutemos, no para que lo mal usemos, y menos aún para que lo utilicemos en contra de las otras personas. Dios ama a todo ser humano, sea cristiano o no. Dios ama a toda persona. Entonces, utilizar algo que existe en este mundo para ir en contra y hacerle daño a un ser humano, a alguien hecho a la imagen de Dios, no va. Entonces, todo este capítulo prácticamente habla de Asiria, lo que Asiria pretendía, lo que Asiria hizo, cómo Asiria fue utilizada por Dios
para traer castigo, pero luego Asiria, pensando que ellos habían hecho eso por su propia mano, también fueron castigados. Entonces, repito por última vez hoy día, importante siempre leerlo bajo el contexto. Dios no lo hace porque esté en control o porque a él le encanta mandarte cosas malas para enseñarte. Ningún papá normal va a decirle a un hijo que se suba a una mesa y se tire y luego se corra para que el hijo se caiga al piso y se golpee y decirle, no tienes que confiar en nadie. Ningún papá. Ningún papá normal va a mandar una enfermedad, un accidente, un choque, una desgracia, una tristeza para que su hijo aprenda. Ningún papá. No existe papá en la tierra, todo lo contrario. Papá y mamá, padre. ¿Por qué Dios lo haría si Dios es un buen padre? Piénsalo. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu bondad, tu corazón, ese deseo tuyo de que vivamos en paz, de que vivamos en tranquilidad, en provisión, en todo lo bueno, en salud. Salud para el Perú, salud para el mundo, salud para la tierra. Salud, Señor, es lo que más estamos necesitando. Consuelo, fortaleza, paz a aquellos que están pasando tiempos difíciles, provisión, consuelo desde lo alto, Señor, en todo corazón que está sufriendo. Te damos gracias, Señor, una semana más y tú eres fiel. Te bendecimos y bendecimos el proceso político del Perú, Señor. Lo mejor para nuestra tierra. Oramos por las autoridades. Tú nos mandas hacerlo y oramos. Gracias, sabiduría, entendimiento y temor de Dios para ellos. Una gestión eficiente y siempre pensando por el bien de la patria. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una linda semana y nos estamos viendo Dios mediante la próxima semana. Un beso grandote.